Hoy terminamos la serie del llamado de Dios y el tema de hoy se llama llamados a servir. Llamados a servir. Dios quiere que tú y yo vengamos al conocimiento de Dios, pero también queremos que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, una semilla de limón da una planta de limón y a su vez da más limones. Bueno, un cristiano, de acuerdo a la ley de la naturaleza, debe generar otro cristiano también al compartir tú y yo el mensaje de salvación. Entonces, llamados a servir. Todos hemos escuchado por ahí hablar de la historia de Jonás. De alguna manera, de las escuelas de verano, cuando éramos chicos, o en una caricatura, en un programa, en una película, no sé. Pero todos hemos escuchado la historia de Jonás. Y es una historia bíblica, una historia real. No es un cuento de hadas, no es ciencia ficción, sino fue una historia que pasó en hechos reales y ya eso ocurrió aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Y está basada por ahí en el libro de Jonás. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Jonás 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, muchas veces la religión y la religiosidad puede alejarnos del centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, antes de apartarnos, como lo hizo Jonás, tú y yo debemos de tomarnos la medicina del Evangelio. Es por eso que tenemos que ir a lo que la Biblia nos dice y nos enseña para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Entonces, Nínive era una capital del imperio asirio que tenía aproximadamente como 120,000 personas. Era una gran ciudad en aquel entonces. Y Dios le habló a Jonás para que fuera a esa ciudad a predicar el Evangelio para que la gente pudiera arrepentirse y venir al conocimiento de Dios. Sin embargo, Jonás no lo hizo así. En vez de ir a Nínive, que estaba para acá, tomó un boleto y se fue a un crucero hacia Tarsis. Sentido totalmente contrario a lo que Dios le había indicado que hiciera. Entonces, si vemos por ahí en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 3 al 5, y el versículo 10 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Eso ya después de que Dios trató con él, se lo tragó un pez, se arrepintió, fue el pez y lo vomitó ahí afuera de la playa ahí de Nínive. Dice: y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El capítulo 4 de Jonás dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque ahí Jonás había subido a un cerro para ver la destrucción de la ciudad de Nínive. Sin embargo, como vio Dios que el pueblo de Nínive se había arrepentido, no la destruyó. Y Jonás estaba ahí en el sol y Dios, en su amor a Jonás, le hizo una calabacera para que lo cubriera del sol. Eso ya está en el versículo 9. Entonces Jehová le dijo, versículo 9, entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, Jonás era colérico. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces, ¿por qué huyó Jonás del mandato de Dios? Jonás realmente no tenía miedo a la muerte, de que los ninivitas fueran a matarlo, porque ahorita ya vemos aquí, me enojo tanto, me enojo hasta la muerte. O sea, Jonás no tenía miedo a la muerte, de hecho tenía ahí de repente tendencias suicidas. No era miedoso. Ahorita vamos a ver por qué huyó Jonás del mandato de Dios. Entonces, la respuesta la encontramos en Jonás 4:2, que le dijo Jonás a Dios, ¿no es cierto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, aquí vemos cómo Jonás conocía el corazón de Dios, que era un Dios clemente, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que cuando Dios veía que alguien se arrepentía de su mal camino, como lo hicieron los ninivitas, decidió no destruirlos. Y Jonás sabía eso acerca de Dios, por eso no quería ir a predicarles. Pero ¿por qué no quería ir a predicarles a los ninivitas? Ahorita vamos a verlo. Entonces, Jonás pensaba que Dios no era justo si perdonaba a los ninivitas que habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. En aquel entonces también estaban subyugados por el imperio asirio. Y el pueblo asirio era un pueblo tremendo. O sea, eran gente que cuando iba a conquistar a una nación, a algunas personas les quitaban la piel aún estando vivas, o les abrían el estómago y les sacaban todos los intestinos y los desparramaban por toda la ciudad, para que las demás naciones vieran todo lo cruel que ellas y temieran a ellos. Entonces eran tremendos los asirios. Entonces, pero el perdón de Dios hacia los ninivitas iba en contra del sentido de justicia de Jonás. Jonás pensaba, los ninivitas merecen la muerte, merecen que Dios los destruya. Y eso es lo que tal vez tú y yo también pensamos a veces. No, hombre, aquel merece que Dios se lo lleve. Y tal vez tú y yo pensamos como Jonás, y a veces pensamos que tú y yo no somos así, pero créeme que tú y yo tenemos mucho en común con Jonás. Y ahorita vamos a estarlo viendo a lo largo de este mensaje. Entonces, no nos apresuremos a juzgar a Jonás, porque tal vez nos vamos a juzgar a nosotros mismos. No somos muy diferentes a él. Jonás tenía muy buenas intenciones en desear la muerte de los ninivitas, porque habían hecho mucho daño al pueblo de Israel. Habían hecho estragos con ellos y estaban pagándoles tributo. Era un pueblo muy cruel. Entonces, si Jonás les hablaba el mensaje de Dios a los ninivitas, tenían la posibilidad los ninivitas de arrepentirse, como fue lo que sucedió. Y a Dios no los iba a destruir. Y Jonás sí quería que los destruyera, porque habían hecho mucho daño a Israel. Jonás dice, no, que los mate Dios por crueles y por malvados. Pero por eso no voy a ir a predicarles, porque si voy,
existe la posibilidad que se arrepientan y que Dios no los destruya. Entonces, Jonás sabía qué tipo de corazón tenía Dios. Volviendo a la pregunta, ¿por qué huyó Jonás del mandato de Dios? Porque no quería darle a los ninivitas la oportunidad de arrepentirse. Él quería que se murieran. En su sentido propio de justicia, él quería que se murieran. Porque sabía que Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás no podía soportar la idea de que sus enemigos del pueblo de Israel recibieran la misericordia de parte de Dios. La compasión de Dios hacia los ninivitas puso al descubierto el aborrecimiento que Jonás tenía hacia el pueblo asirio. Entonces, el sentido de justicia de Jonás era ofendido por el sentido de misericordia de Dios. Cuando escucho o leo una noticia mala de que, por ejemplo, un hijo mató a sus padres por robarle 100 pesos para seguirse drogando, pues me da coraje. O cuando escucho de repente que unos papás mataron a su bebé de 3 años porque estaba llorando y no los dejaba dormir y que lo mataron a golpes, me da coraje y quiero hasta que se vayan al infierno. Pero Dios de repente me dice, tú también mereces ir al infierno. Tú no eres diferente a ellos porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no nos creamos mejor que los demás. Ninguno debe tener mayor concepto de sí que el que debe tener. O sea, tú y yo merecíamos estar donde mismo. Entonces, ¿no será que nosotros pensamos como Jonás de que cierto tipo de personas no sean perdonadas? A veces juzgamos a aquella persona que tiene diferentes valores que los míos o a aquella persona que hace tanto mal, pero realmente dice la Biblia que sin sangre no hay remisión de pecados. Tú y yo hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios, y es por eso que vino a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a perdonarnos y a salvarnos lo que se había perdido. Entonces, ¿no será que nosotros como Jonás también nos alejamos del centro de la voluntad de Dios al no acercarnos a esas personas a compartirle el evangelio? Y hablo a personas que tú tal vez dices, no, yo no soy como él, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no cometo homicidio, o sea, y nos creemos mejores personas que ellos, y no lo somos. Tenemos que quitarnos ese sentido de justicia como el que tenía Jonás. Qué fácil es experimentar la religiosidad de Jonás, por ejemplo. Jonás era un patriota, amaba a su pueblo, amaba el judaísmo, amaba su religión. Sin embargo, Jonás huyó de la misión que Dios le había dado, porque él pensaba que era mejor que el pueblo de Nínive fuera destruido. O sea, él pensó, Dios se está equivocando aquí. Este pueblo ha hecho mucho mal y merece la muerte. Dios no tomó una buena decisión hoy. Eso fue lo que hizo Jonás. Entonces, Jonás estaba convencido de que Dios se había equivocado. Jonás amaba más al Israel de Dios que al Dios de Israel. O sea, amaba más a su pueblo, amaba más a su patriotismo, amaba más a su religión, al judaísmo, que al Dios de Israel. Entonces, eso mismo nos puede pasar a nosotros, porque tal vez un orgullo religioso que pudiéramos tener, eso pudiera ser un obstáculo para hacer un canal de misericordia a la gente perdida, al creernos más o mejores que los demás. Entonces, la religiosidad es un estorbo para cumplir los planes de Dios aquí en la tierra. El ser religiosos, por eso nuestro lema es, somos bíblicos, no religiosos. Tratamos de apegarnos a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, y no tanto a lo que una religión nos diga o nos mande. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas cualquier religión fue instituida por un ser humano. Y más que un lema aquí en Hebrón de que somos bíblicos, no religiosos, queremos que sea un estilo de vida, donde nos apeguemos no tanto a tradiciones o mandamientos de hombres, sino a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Y hay 4 características
de la religiosidad. La religiosidad divide el mundo entre santos y paganos, entre salvos y perdidos, buenos y malos, y siempre hay estos y aquellos, nosotros y los demás. Y sin embargo Dios, sale el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, los religiosos sí, se creen mejores que los demás y no lo son. Todos somos pecadores. O sea, no hay que el ungido de Jehová, no hay que el fulanito. No. Todos necesitamos correr al trono de la gracia de Dios para pedir oportuno socorro todos los días, porque todos los días pecamos, voluntaria o involuntariamente lo hacemos, aún con nuestros pensamientos o acciones o con nuestra boca, pero por eso tenemos que arrepentirnos cada día con Dios. Otra característica de la religiosidad es que juzgamos a los demás sobre una plataforma de superioridad moral, que nos sentimos tal vez moralmente mejores que los demás, que si vemos a un adicto, es que yo no tengo esa adicción, es que yo no hago lo que aquel. No, eso es tener un espíritu religioso. Y Dios quiere que podamos tener amor a nuestro prójimo. Porque tal vez él tenga esa adicción, pero tal vez yo juzgo mucho, o digo mentiras, o tengo lujuria en mi corazón, en mi vista. O sea, todos tenemos una patita de que cojeamos. O sea, nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos. Y por eso no debemos juzgar unos a otros, ¿verdad? Otra característica de un religioso es que se aísla e intenta protegerse de cualquier cosa externa. De que, yo no voy allá porque no quiero mezclarme con los demás. Y hay gente que vive en una burbuja. Y Jesús dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, tenemos que andar aquí en el mundo y compartiendo el mensaje de salvación. No de aislarnos y no juntarnos con nadie, sino más bien que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Entonces, Dios quiere que podamos compartir las buenas nuevas a los demás. Y la cuarta característica de alguien religioso es, cree que todas las bendiciones de Dios son exclusivamente para ellos. Y eso es un error. Como les digo, Dios hace salir el sol para buenos y malos, Dios hace llover para justos e injustos, Dios nos da el aire para todos. O sea, no somos mejores que los demás. Y al igual que Jonás, nosotros también tenemos que tener algo de religiosidad. Y eso va a ser un impedimento para hacer un canal de misericordia a los enemigos de nuestros valores. Porque todos tenemos enemigos. Tal vez mis valores son, cierto, todos los que vienen en la palabra de Dios, que tengamos valores, y hay gente que va en contra de los valores de nosotros. Por ejemplo, lo típico ahorita de que la comunidad LGTB, pues ellos son enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van en contra de los valores de la familia que nosotros fomentamos. Pero no por el hecho que sean enemigos de nuestros valores, nosotros no vamos a amarlos a ellos. No compartimos sus creencias, no compartimos sus actitudes. Sin embargo, son nuestro prójimo. No somos hermanos, pero son nuestro prójimo. Y tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos, tenemos que compartirles el amor de Cristo. Entonces, Dios nos está hablando, como lo hizo el profeta Jonás, de ir a Nínive, porque aún hay salvación para ellos. Y nosotros también tenemos que ir a las personas que no tienen a Jesús, a compartirles el mensaje de salvación. La misericordia de Dios quiere alcanzar a alguien que tú y yo aborrecemos. A esa gente que no puedes ver, a esa gente que te cae gorda, a esa gente que es insoportable. Dios también la ama. Y tal vez la puso en tu camino para que puedas ser un ejemplo con tu vida y con tus palabras, que puedas darles una palabra de ánimo hacia ellas. Porque Dios ama a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Eso viene en 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Sin embargo, Él respeta nuestro libre albedrío y nos da a nosotros la capacidad de poder decidir
si aceptamos el mensaje del Evangelio o lo rechazamos. Entonces, pero Él no quiere que nadie se pierda. No quiere. Y para eso tú y yo tenemos que ser portadores de la gloria, portadores del mensaje del Evangelio en donde nos movamos, en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, con los vecinos, con los familiares, amigos. Él quiere que compartamos el mensaje de salvación. Dios ha llamado a la iglesia, de la cual tú y yo somos parte, para que a través de nosotros Él pueda bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero muchas veces somos impulsados por la religiosidad que pudiera haber en nuestros corazones y queremos apropiarnos solamente nosotros de las bendiciones que Dios tiene para todos. Y nos centramos tal vez en hacer cultos para nosotros mismos, creamos barreras que nos impiden llegar a más personas. Nosotros tenemos que compartirle el mensaje a las demás personas. Pedro, el apóstol Pedro, fue el primer apóstol a que Dios le reveló que el evangelio es para todos, para judíos y para gentiles. Llámese gentiles los que no eran judíos, los que no eran israelitas. Entonces, pero lamentablemente Pedro se dejó llevar por la religiosidad, por el judaísmo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver ahí en Gálatas 2:11, cuando Pablo lo encaró cara a cara y lo confrontó a Pedro porque él se estaba portando de una manera religiosa. O sea, empezó a hacer distinción entre judíos y gentiles. Y tal vez por la educación que tuvo él desde la niñez en el judaísmo. Si vemos por ahí en Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, lo confronté cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. O sea, cuando había puros gentiles, comía bien y platicaba y qué tal. Pero de repente empezaron a llegar unos judíos y se apartó de ellos como que no los conocía. Y se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos que eran de los de la circuncisión. Y era en su simulación. Participaban también otros con los otros judíos. De tal forma que aún a Bernabé, su asistente, su compañero, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hablando de Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente, Pablo diciendo, conforme a la verdad del evangelio, que Dios no hace excepción de personas, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos a judaizar? O sea, no seas doble cara, Pedro. O sea, lo confrontó, algo difícil, y aguantó vara. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos por igual. Una de las consecuencias más dramáticas de la religiosidad es que nos hace vivir sin misericordia, solamente cumpliendo reglas y tradiciones que la misma religión impone. Y voy a terminar con esta historia, que está basada por ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Todos la hemos también conocido, la hemos escuchado por allí alguna vez, que es la historia del buen samaritano. Y dice de la siguiente manera: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, venía un judío, lo atraparon los ladrones, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron ahí como parecía muerto, totalmente inconsciente, lleno de sangre y parecía totalmente muerto. Respondiendo Jesús dice el 31, aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegándose cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. O sea, aquí vemos a un sacerdote, a un levita, eran profesionales de la religión. Eran gente que conocía la ley, gente que estaba todo el tiempo ahí cerca del templo, escudriñando la palabra de Dios y era gente que sabía la palabra de Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. O sea, se ensució las manos. Dejó lo que tenía que hacer, hizo una pausa, se acercó, se ensució las manos, lo limpió, curó sus heridas y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, todo comienza con la pregunta de un judío religioso. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dijo toda la historia que acabamos de leer. Entonces el judío le dijo, pero exactamente ¿quién es mi prójimo, Señor? ¿Es la gente que va a la iglesia conmigo? ¿La gente que son mis amigos? ¿La gente que me cae bien? ¿La gente que son chévere? Y Jesús dijo, no, ni uno de ellos de tu círculo. Es la gente que no puedes ver. Es la gente que tiene adicciones. Es la gente que es malvada. Es la gente que tiene valores contrarios a los que tú tienes. Eso le estaba diciendo prácticamente. Entonces, pensando que eran de su misma clase su prójimo, este judío, pero Jesús estaba refiriéndole al judío que su prójimo era el samaritano. ¿Y quién eran los samaritanos? Haga cuenta que Israel, ahorita no puse el mapa, pero haga cuenta que, imagínense Israel así como que un rectángulo así, de arriba hacia abajo. Aquí abajo estaba la región de Judea, con Jerusalén ahí. Y luego arribita estaba Samaria, los samaritanos. Y arribita estaba la región de Galilea, donde estaba Caná de Galilea, Capernaum, Nazaret. Entonces, en 3 secciones. Arriba, Galilea, luego en medio Samaria, y aquí abajito estaba Judea y estaba Jerusalén ahí. ¿Y quién es tu prójimo? Los judíos no podían ver a los samaritanos. ¿Por qué? Primero porque los samaritanos eran mestizos, se habían mezclado con los asirios. Ya vimos quiénes eran los asirios. Eran enemigos acérrimos de Israel. Y los samaritanos eran una mezcla entre judíos y asirios. Por eso no los podían ver. O sea, no cruzaban palabra inclusive con ellos. Si se recuerdan ahí, cuando Jesús fue al pozo y había una mujer que se acercó y dijo, hey, trae tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. 5 maridos has tenido y el con el que vives ahorita no es tu marido. Y se quedó y fue y trajo a toda la aldea. Ya llegó el Mesías. Pero bueno, volvemos a la historia. Los samaritanos no podían verse con los judíos porque eran mezclados con los asirios. Entonces, y si nosotros, igual que los judíos, también tenemos nuestros prójimos como aquellos que están dentro de nuestro círculo, con nuestros valores, con nuestros principios. Pero ¿qué tal si tu prójimo es aquella persona que está en el partido de izquierda y tú eres de la derecha? ¿Qué tal si tu prójimo es aquel hombre que vive con otro hombre y que no comparte tus principios? ¿Qué tal si tu prójimo es aquel que está envuelto en una adicción?
¿Qué tal si tu prójimo es aquella persona que no te cae bien? Y acuérdense, no todos somos hermanos, pero todos son prójimo. Cualquier persona es mi prójimo. Somos hermanos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y tenemos a Dios como Padre. Pero prójimo es cualquier persona, cualquier creación de Dios. Independientemente de la ideología, religión, orientación sexual, principios o valores, todos son nuestro prójimo. Jesús prohíbe que acotemos la misericordia de Él y de amar a nuestro prójimo solamente a aquellas personas con las que te sientas cómodo. Dios quiere que extendamos esa misericordia a esas personas con las que no nos sentimos cómodas, que nos caen mal, que son nuestros enemigos. Dios quiere también que los amemos. Y nosotros tenemos que amar a esas personas, aunque no piensen como nosotros, aunque vayan en dirección opuesta a lo que la palabra de Dios dice. Y tal vez tú me digas que no puedes amarlos. Y es verdad, no podemos amarlos con nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder que nos dé la fuerza para amar a esas personas, porque nosotros en nuestro corazón carnal no vamos a poder lograrlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos piensan que en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos piensan que como que, viéndolo en términos regios, en Monterrey, en Nuevo León, en México y en toda Latinoamérica. Imagínense así. Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. Aquí dice, recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén está dentro de Judea. Luego, en Samaria, aquí arribita. Y hasta el último en la tierra. O sea, me serán testigos, ¿dónde? Aquí en la gente que te cae bien, en la que tiene tus principios y valores. Pero también me van a ser testigos en Samaria, donde están todas aquellas personas que no te caen bien, que no puedes ver, que son tus enemigos, que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Allí. A eso se refiere, que podamos ir a Samaria, donde ocupan escuchar el mensaje de salvación y que no seamos como Jonás. Dios nos dice, ve a Samaria, donde están los samaritanos, donde tú no les hablas, donde no quieres ni cruzarte con ellos, no quieres ni tocar palabra. Bueno, Dios quiere que vayamos allí también, a hablarles a esas personas que son nuestro prójimo y que necesitan escuchar urgentemente el Evangelio de parte de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que ampliar nuestro territorio. Amar a nuestro prójimo es imposible para nuestro corazón carnal. Y es donde entra el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder hacerlo, pero Dios en nosotros sí. Y el sacerdote y el levita realmente no eran malas personas, eran hombres religiosos. Es más, ellos trataban de cumplir diligentemente cada ley que Moisés les había dado. ¿Y por qué cuando el sacerdote pasó y vio al samaritano ahí como muerto, lo vio y pasó de largo? El levita llegó, lo vio y pasó de largo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Créeme que el sacerdote y el levita no son otra persona. Pudiéramos ser tú o yo. O sea, a veces cuando vemos la historia del buen samaritano, pensamos en el levita y en el sacerdote como otra persona mala. Pero créeme que pudiéramos ser tú y yo. ¿Por qué? Porque el sacerdote y el levita, cuando lo vieron, pensaban que estaba muerto. Pero ellos estaban tratando de cumplir una ley
secundaria que les habían dado respecto a no tocar muertos porque se contaminaban y tenían que arreglar sus vestidos y tenían que purificarse durante 7 días. Y eso, por ejemplo, no tengo mucho tiempo de leerlo, pero estaba en Levítico 21 del 1 al 4 y Números 19 del 14 al 20, donde les prohibían tocar a muertos. ¿Por qué? Dice, Jehová habló a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más un pariente cercano a su padre, su madre, su hijo, porque contaminarán a cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Y entonces aquí en Números también dice que tendrían que purificarse durante 7 días. Por eso no lo ayudaron. Dijeron, no, hombre, está muerto, no, ¿para qué lo toco? Después voy a tener que purificarme durante 7 días y voy a dejar de hacer las cosas, de ir a servir en el templo de Dios, porque voy a estar inmundo y voy a tener que tener 7 días para purificarme. ¿Se fijan? O sea, no eran malas personas, no son diferentes a ti y a mí. Pensamos a veces que el fariseo es otro, pero podemos ser nosotros. Mateo 23. Jesús le dice a los fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y han descuidado los preceptos de más peso en la ley. O sea, dicen, ustedes son generosos y de sus ingresos dan el 10% a la obra de Dios, y qué bueno, eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero dejan lo más importante, de más peso, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. En estas cosas debían haberlos hecho, sin descuidar las otras. O sea, Jesús dijo, qué bueno que sean generosos, qué bueno que dan, pero no dejen de practicar la misericordia, la justicia, el derecho, la fidelidad. O sea, aquí vemos cómo ellos, por cumplir esta ley de no tocar a un muerto, estaban dejando de cumplir una ley superior, que era la ley de la misericordia y ayudar a un prójimo que estaba ahí. No querían ensuciarse las manos. Dios quiere que cuando tú y yo estemos delante de Dios, nos encuentre con las manos sucias por haber ayudado a nuestro prójimo, pero con un corazón puro y limpio. Y a veces tampoco nosotros nos queremos ensuciar, no queremos, porque la misericordia cuesta. La misericordia incomoda. ¿Ustedes creen que el samaritano no se incomodó en desviarse su camino? Él iba a su camino, tener que retrasar su viaje para poder ir, acercarse, ensuciarse las manos, limpiar las heridas, pagar de su dinero, cuidarlo, llegar 2, 3 días tarde al lugar donde iba a ir. Incomoda. El tener misericordia a nuestro prójimo nos va a incomodar en nuestro tiempo, en nuestros recursos económicos, en nuestra vida diaria, en nuestras tareas que tenemos asignadas. Nos va a incomodar. Tener un corazón lleno de misericordia nos va a incomodar. Eso es lo que trato de explicarles. Entonces, la misericordia siempre te va a perjudicar de alguna manera. Ese samaritano rompió su agenda, desembolsó el dinero, llegó tarde a su compromiso, se incomodó por la misericordia, se manchó las manos para ayudar a su prójimo. Entonces, Oseas 6:6, y con esto terminamos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, Dios quiere que tú y yo dejemos un poquito nuestras actividades diarias, del día a día, que cuando veamos algo que pudiéramos hacer por nuestro prójimo, lo hagamos. Dice la Biblia en Proverbios, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si puedes hacer el bien a alguien, hazlo. Hazlo. La Biblia dice, no te niegues a hacer el bien cuando puedes hacerlo. O sea, no debemos de negarnos. Dios es lo que Dios quiere. Misericordia quiero. Quiero que tengas misericordia de tu prójimo. Que lo ayudes, que les compartas el evangelio, que dejes tu zona de confort y que te incomodes un poquito, que te manches un poquito las manos, que dejes tu agenda a un ladito, que desembolses un poquito para ayudar a alguien.
Es lo que Dios quiere, que podamos tener un corazón misericordioso. Y eso fue por lo que hizo Jonás. No quería extender la misericordia a los ninivitas. Y Dios quiere que tú y yo podamos tener un corazón misericordioso como nuestro Padre tiene un corazón misericordioso.